Saludos compañeros, sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a discutir el tema correspondiente a la semana programada para este periodo en términos del contenido que vamos a desarrollar, dándole continuidad a los distintos métodos de análisis financiero en base a lo programado para lo que es el cómputo 2. En ese sentido, vamos a ver ahora un segundo método, que es el que viene después del método de porcientos integrales que se revisó en la semana anterior. Y ahora vamos a ver el método de análisis horizontal, un segundo método de análisis que nos va a permitir conocer de una forma más puntual, más concreta, la realidad económica y financiera de una empresa para efectos de una mejor toma de decisiones. Entonces, ahora el método que vamos a visualizar es un método distinto al anterior, pero que como hemos mencionado también presenta bondades, presenta debilidades, y la clave es que todo aquello que el instrumento nos permita utilizar, debemos sacarle el máximo provecho para efectos de hacer una correcta utilización del mismo. Entonces, ahora los subcontenidos que comprenden este tema tienen que ver con el concepto del método de análisis horizontal, la base de su procedimiento, un pequeño ejemplo, una breve valoración de lo que es un análisis combinado, es decir, de utilizar varios métodos al mismo tiempo, y obviamente la interpretación del mismo. La pregunta guía es cómo hacer un análisis financiero horizontal, es decir, cómo implementar esta técnica de análisis financiero a una realidad empresarial concreta. Este método se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de un periodo a otro. Por lo tanto, requiere de dos o más estados financieros de la misma clase. Recapitulando, en términos del método anterior, que hacíamos el análisis a una fecha determinada, por eso decíamos que era un análisis de tipo estático, ¿verdad? Porque era un valor a una fecha determinada. En el caso del análisis horizontal, no es permitido eso porque la exigencia de la utilización del método es que tengamos mínimo dos cifras de la misma cuenta en periodos diferentes, ¿verdad? Porque estamos hablando generalmente de que estamos comparando estados financieros de fin de año, estaríamos hablando de necesitar dos juegos de estados financieros de años consecutivos, ¿verdad? Por ejemplo, 2019, 2020, 2018, 2019, etcétera. Por lo menos, para poder hacer correctamente este análisis. La comparación del desempeño actual y pasado permite evaluar el progreso de la compañía. Es decir, este método no nos permite saber cómo estamos en relación a, sino que nos permite ver cómo hemos cambiado en relación a. Y casi siempre es con el desempeño pasado de la empresa, o puede ser con otras también, ¿verdad? Como hemos visto en el método de porcientos integrales, que también podemos comparar nuestra empresa con otra, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, a priori, el método lo que nos permite es ver el desempeño, es decir, los cambios que hemos tenido, para bien o para mal. Es posible identificar algunas tendencias mediante la comparación de varios años. Lo que dijimos, ¿verdad? Que la diferencia del método de tendencias contra el horizontal es de que el método de tendencias comprende más de tres periodos o más. Ya con ello podemos determinar un comportamiento o estadísticamente hablando, tendencia, sobre la cual ya podemos tomar decisiones, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando estrictamente del análisis horizontal, solamente comparamos dos periodos inmediatos, uno contra otro. Así, cualquier cambio significativo de un año a otro puede ser indicio de un problema más complicado. Con este tipo de análisis se busca determinar la variación absoluta y relativa de cada partida de los estados financieros con respecto a otro, para así evaluar la tendencia y comportamiento que puede haber existido en las distintas cuentas, ¿verdad? Propiamente hablando de lo que es el método de análisis horizontal, como concepto, se define que es un método que calcula la variación absoluta y relativa que ha sufrido cada una de las partidas de balance o cuenta de resultados en dos periodos de tiempo consecutivos. Ahí se concretiza la razón de ser de un análisis horizontal. Por lo tanto, este análisis se centra en averiguar qué ha sucedido con una partida contable de un momento a otro, ¿verdad? O sea, en un periodo determinado. A diferencia del análisis vertical, que es estático, como lo dijimos anteriormente, este procedimiento es dinámico.
porque relaciona los cambios financieros presentados en aumentos o disminuciones de un periodo a otro. Es decir, conviene aclarar que los cambios, y pongo entre comillas, cambios que puede haber de una cuenta a otra, solamente pueden ser en dos vías, aumentos o disminuciones. Porque si la cuenta se mantiene a lo largo del periodo evaluado, no hay cambio, ¿verdad? Es constante. Pero los cambios que pueden haber solamente tienen dos sentidos. Hacia arriba como aumento o hacia abajo como disminución. Muestra también las variaciones en cifras absolutas o porcentajes, lo cual permite observar ampliamente los cambios presentados para su estudio, interpretación y toma de decisiones. Conviene aclarar que cuando habla de variación absoluta, habla de unidades monetarias, ¿verdad? O sea, el cambio en dólares de una cuenta a otra, perdón, de la misma cuenta de un periodo a otro. La variación relativa es la variación porcentual, que ya tiene que ver con un peso, ¿verdad? Con una asignación, con una ponderación, para ver lo significativo del cambio que se ha medido en términos de dólares. ¿Cómo se realiza un proceso de este tipo? Bueno, vamos por partes. Primero, se toman dos estados financieros, puede ser balance o estado de resultado, de dos periodos consecutivos y preparados sobre la misma base de evaluación, es decir, que tengan la misma estructura, que el método de evaluación de costos de inventario sea el mismo, que la base de devengamiento sea igual, etcétera, etcétera, ¿verdad? Partimos de la premisa que si las políticas contables de una empresa se mantienen a lo largo del tiempo, los informes financieros van a llevar homologados estructura, contenido, forma, etcétera. Lo que va a cambiar solamente son las cifras, porque esas son las que cambian de año con año. Entonces, si eso es así, no tendríamos mayor problemas para encontrar informes financieros que sean idénticos en estructura. Lo que cambiaría nada más es la cifra, que es la que vamos a comparar. Se presentan las cuentas correspondientes de los estados analizados. Se registran los valores de cada cuenta en dos columnas, en las dos fechas que se van a comparar. Generalmente 31 de diciembre de un año versus 31 de diciembre del otro. Registrando en la primera columna las del periodo más reciente, o sea, el actual, y en la segunda el periodo anterior. Léase, si estamos comparando 2020 y 2019, en la primera columna colocamos 2020 y en la segunda 2019, porque en la primera columna va la cifra más reciente y en la anterior la más antigua. Y las cuentas deben estar registradas por su valor neto, es decir, ya el valor con el que se presentan ya como juego de estados financieros para finalizar el año. Después se crea otra columna que indique los aumentos o disminuciones, que muestran la diferencia entre las cifras registradas en los dos periodos previos, restando los valores del año más reciente y los del año anterior. Es decir, los valores a los valores de 2020 le restaríamos los valores de 2019, si seguimos con el ejemplo que hemos mencionado. Los aumentos son valores positivos y las disminuciones valores negativos. En una columna adicional se registran los aumentos o disminuciones en porcentaje, y este se obtiene dividiendo el valor del aumento o disminución entre el valor del periodo base multiplicado por 100. ¿Cuál es el valor del periodo base? El año más antiguo. Si nos ponemos en el ejemplo que hemos hablado, de 2020 y 2019, sería 2019. Es el año base. A tener en cuenta, cuando se realizan los cálculos, hay que tener en cuenta qué partidas estamos comparando. Por ejemplo, no es lo mismo comparar una cuenta que tenga que ver con deudas o pasivos que tenga que ver con activos fijos, ¿verdad? En el primer caso, cuando hablamos de deudas, lo ideal es que estas disminuyan, es decir, un cambio hacia abajo, que la cantidad de un año contra el otro disminuya, que es un beneficio para nosotros porque estamos hablando de deudas, ¿verdad? Pero en el segundo caso, podría ser que lo ideal es de que aumente, cuando estemos hablando de comparar la inversión en activos fijos, ¿ya? La única razón por la que podría haber caída en el valor de los activos fijos sería por la depreciación o deterioro, ¿verdad? Que la depreciación es la pérdida de valor por su uso y deterioro ya es un daño que el equipo tenga, ¿verdad? Entonces, habría que valorar, pero lo ideal es que en términos de cuentas de activos, por ejemplo, los valores vayan creciendo año con año. Por otro lado, la comparación con el promedio del sector también se hace necesaria. Lo que dijimos, ¿verdad? De la existencia de indicadores promedio de industria, que en el caso de El Salvador no hay, pero que en otros países sí, y eso permite
que uno pueda comparar su empresa contra el sector o industria, ¿verdad? Para que se haga una idea cómo anda el desempeño empresarial. Hay partidas que crecen poco en términos porcentuales, pero es una característica de una actividad concreta. Por ejemplo, en el caso de los bancos, los tipos de interés varían poco de un año a otro. Por eso conviene saber cómo se comportan los demás, ¿ya? Recordemos que los bancos como sector están aglutinados, ¿verdad? En un grupo o sector de la industria, como se le llama, que es el sector financiero. Y como están regulados por la superintendencia, no tienen libre albedrío para establecer tasas de interés, referencias en cuanto a préstamos o a depósitos. Entonces, las cuentas generalmente están siendo afectadas por valores porcentuales relativamente constantes o relativamente similares en todos los bancos que forman parte de ese sector debido a la entidad regulatoria, ¿verdad?, que está sobre ellos. Entonces, es de esperar de que no haya mayor cambio, ¿verdad?, en cuanto a sus porcentajes en ese sector. Pero hay otros en los que podrían haber cambios muy fuertes, ¿verdad? Muy marcados. Un pequeño ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de análisis horizontal aplicado a un estado de resultados. Como hemos dicho, en este caso consiste en determinar las variaciones absolutas y relativas de cada cuenta dentro del estado financiero y así contrastar las variaciones en periodos analizados. Por ejemplo, tenemos las ventas brutas, ¿verdad? Que son las ventas que se obtienen en concepto de ingreso y de ahí empezamos a derivar todito el detalle de costos y gastos. Entonces, en el 2000XY, poniendo el ejemplo que hemos mencionado, sería el 2019, 2000XX sería 2020, el año más reciente, ¿verdad? Y tenemos aquí las cifras. ¿Y qué es lo que hay que hacer? A la cifra del año más reciente le restamos la cifra del año anterior. 43.664 menos 38.223. Diferencia, que es la variación absoluta, 5.441.460. Esa es. Ahora, la variación relativa, que es el peso porcentual de este cambio en relación a los datos, sería 5.441.000 entre 38.223.000. Al hacer la división obtenemos 14.24. ¿Qué significa? Que las ventas de esta empresa crecieron en un 14.24 del año 2019 a 2020. ¿Ya? Así lo interpretamos. Si hacemos en el apartado de descuentos, igual vemos que hay un aumento del 13%. Las ventas netas, que es la venta bruta menos todos los descuentos, con un incremento del 14.27. ¿Qué pasa con el costo de ventas? Hay 24 millones en el 2020 y 22 millones en el 2019. Hay un incremento de 1,5 millones aproximadamente, pero eso solamente significa un 6.8% de crecimiento del costo. Y veamos cuánto crecieron nuestras ventas, 14.27. Esto me indica que hay cierta eficiencia en el uso de los recursos de mi negocio porque el costo de lo que estoy vendiendo creció en casi un 7%, pero las ventas resultantes del crecimiento de este costo eran el doble. ¿Ya? Entonces, esa es la ventaja de utilizar este método, no solo en la variación absoluta, que puede ser útil, sino que la variación relativa es más destacada en cuanto al apartado del significado de esta cifra. Pueden ver ustedes la utilidad bruta. 16 millones en el 2020, 12 millones en el 2019. Hay un incremento, una variación absoluta de 3.5 millones. ¿Qué significa? Que con un incremento del 14% de mis ventas, yo estoy ganando 27% más. Estos indicadores me dan pauta de que esta empresa ha sido administrada eficientemente, ¿ya? Porque el incremento en costos es mucho menor que el incremento generado en ventas. Y el incremento en ventas, aún así, me da un resultado muchísimo más favorable en cuanto a utilidades. Y así relativamente para todos los valores contenidos en el informe. Pueden ver ustedes que la bondad de este método es que la comparativa de años consecutivos me da la pauta de cambios directos, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Podemos ver aquí el apartado de gastos financieros, ¿verdad? Aquí en el apartado de los gastos financieros hay una reducción, 197.000 en el 2020, 286.000 en el 2019, perdón. Entonces estamos hablando de una caída significativa y su respectivo valor porcentual. ¿A qué nos referimos? Que como la cuenta de gasto es una cuenta que tiene que ver con salida de fondos, para nosotros como empresa es mejor que disminuya, ¿verdad? Como se puede reflejar aquí. Esa es la bondad de eso.
El inconveniente, ¿cuál es? Que si no tenemos claro de qué cuenta estamos hablando, nos presenta el problema de que la variación porcentual puede ser alta, puede ser baja, pero no la sabremos interpretar. Como tenemos el caso de la venta, mientras más alto el incremento de porcentaje, mejor. La utilidad ni se diga, ¿verdad? Pero en el caso de los gastos es evidente que mientras menos sean, mejor. ¿Ya? Aquí tenemos la misma dinámica para el balance general, como pueden ver ustedes, es un poquito más extenso, pero la clave es de que nos permite identificar igual cambios, ¿verdad? O modificaciones. Elementos a considerar. Si efectivo y equivalentes es el valor que yo necesito para efecto de poder operar, ¿qué significa entonces el que de un año a otro yo tenga una caída de 308,000? Aquí tengo un problema, porque me ha bajado en un 16% el efectivo y equivalente con el que estoy trabajando. ¿Ya? Veamos las cuentas por cobrar. Hay un incremento de casi un 40%. ¿Eso es bueno o es malo? Depende, porque la cuenta por cobrar, como hemos mencionado, no es dinero que estoy recibiendo, sino que es dinero para una promesa que en el futuro me van a hacer llegar dinero. Por lo tanto, si esto es así, yo debo tener un gran cuidado, porque si elevo mis cuentas por cobrar, pero mi efectivo está cayendo, significa que yo estoy teniendo algún tipo de problema en cuanto a la gestión de mis cuentas por cobrar o manejo de cartera. ¿Me doy a entender? Y así podemos seguir interpretando cada uno de los rubros o cuentas del balance en base a las variaciones absolutas y relativas. ¿Ya? Vean ustedes que la utilidad del método, ¿en qué consiste? En que aprendamos a conocer qué vamos a entender cuando una cuenta sube o baja, porque como se ha dicho teóricamente, el que una cuenta crezca o disminuya no necesariamente es bueno o malo en sí, sino de qué cuenta estamos hablando. ¿Me explico? Entonces, eso es como para dejar ahí la idea. Ahora, ¿cómo se puede hacer el hecho de que se combinen distintos análisis? Bueno, ambas variaciones dan una perspectiva de la situación financiera de una empresa, que combinado con un análisis vertical es de mayor utilidad para el análisis financiero. Aquí traemos a nuestro viejo amigo, ¿verdad? El de la jornada anterior, nuestro análisis vertical o de porcientos integrales. El análisis horizontal puede ser combinado también con el de tendencias, que dijimos, ¿verdad? 3 o más periodos consecutivos, y el análisis de razones, que es el tema que nos compete en las próximas 2 clases. Esta actividad permite evaluar la tendencia del comportamiento de la razón en relación con la tendencia de industria-mercado. Es decir, permite hacer un análisis muchísimo más completo, muchísimo más extenso, ¿verdad? Para efectos de tomar mejores decisiones. Lo que habíamos mencionado, si es bueno o es malo el crecimiento o la disminución de una cuenta, bueno, eso es relativo. ¿Por qué? Porque el aumento o disminución que muestra este análisis debe ser estudiado con elementos e indicadores cualitativos. Es decir, no solamente nos vamos a la cifra, sino a todo el contexto que está detrás de la cifra. Esto es debido a que un crecimiento no es bueno ni malo en sí, ¿ya? Sino que va a depender del factor que creció de manera específica y lo que significó para la organización. No es lo mismo decir que ha habido un incremento en las ventas que decir que ha habido un incremento en los costos, ¿verdad? Si mi venta incrementa, pues qué bueno. ¿Cuánto incrementa mi costo? Igual o menor que la venta, estamos bien, porque estoy manteniéndome dentro de mis rangos de producción. Pero si mis ventas crecen en un 10%, por ejemplo, y mi costo de ventas crece en un 30%, ahí estoy teniendo problemas. ¿Hay algún inconveniente ahí en la gestión de la producción o en la cuestión de la gestión de negociar con proveedores la compra, perdón, de mis insumos para vender? Porque estoy gastando demasiado y la venta que obtengo es muy poca, ¿ya? Entonces es relativo. Por ejemplo, suponemos que una empresa incrementó los activos en un 10% del 16 al 17. Sin embargo, al revisar los componentes, vemos que dicho aumento se generó por adquirir activos que no son propios del giro, lo que se conoce como activos no operativos. Entonces, estamos ante un aumento que no es bueno. Es decir, si el aumento no se hizo en activos circulantes, que son los propios del negocio, o activos fijos, que es la base productiva, entonces no es muy útil darme cuenta no es muy útil el haber gastado en activos que no son utilizados en el giro del negocio en el que estoy. Y me resulta útil darme cuenta porque estoy generando gastos que no son necesarios. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué significa? Están distrayendo los recursos de la empresa, que casi siempre son escasos, en cosas que no le van a redituar un beneficio económico. Por ejemplo,
Una empresa que se dedique a la compra y venta de inmobiliarios, por ejemplo, de edificaciones, de casas, por ejemplo. Una empresa de bienes y raíces que se dedica a la compra y venta de edificaciones, ¿ya? El inventario de este tipo de empresas son casas, viviendas, edificios. Pero resulta de que al dueño se le ocurre comprar un rancho en la playa. Y el rancho en la playa no es para venderle, sino que es para uso de él y su familia. Entonces, eso va a aparecer dentro de los informes financieros como un activo no operativo. Es un activo, sí, porque es un derecho adquirido, ya, pero no es utilizado en las actividades propias del negocio. Sin embargo, hubo que gastar en eso, ¿verdad? Hubo que destinar recursos para comprar ese inmueble en particular, ese rancho en la playa que estoy poniendo de ejemplo, pero al no utilizarse en el giro del negocio, eso significa que estoy destinando dinero en recursos que no me van a redituar beneficio económico. Puede que generen algún beneficio emocional, ¿verdad? Algún beneficio familiar, etcétera, y está bien, no se discute, pero empresarialmente hablando, esa es una erogación de fondos que no trae ningún tipo de factor productivo asociado, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado en ese tipo de situaciones. Ahora, ¿cómo lo interpretamos este análisis? ¿Cómo tomamos decisiones en base a esto? Lo primero que tenemos que hacer es conocer muy bien la empresa a estudiar. Es decir, no solo tenemos que irnos por la muy información fría de los informes financieros, sino que tenemos que apoyarnos también, primero, en las notas explicativas a los informes, para conocer un poco más de detalle de cada cuenta. Y segundo, hacer una investigación respecto a cómo está estructurada la empresa, el giro en el que opera, la capacidad productiva que tiene, su cultura, elementos de clima organizacional, ventajas competitivas y otras variables por ahí que no se pueden dejar de lado al hacer un análisis financiero. La teoría indica que, por ejemplo, hay que verificar la actividad en la que se desempeña, su tamaño, régimen jurídico, estilo de venta, origen de capital, tipo de apalancamiento, objetos sociales, etc. Así como fortalezas y debilidades, ¿verdad? Y después de ello, se tiene que tomar en cuenta la situación económica que enfrenta el país, región y sector, donde está ejerciendo la actividad la empresa. Y en base a eso, fortaleza y debilidad con la que se enfrenta el mercado, ¿verdad? Es decir, no solamente es tomarla muy cifra fría, ¿verdad? Y empezar a hacer los cálculos, sino que hay otros elementos subyacentes por ahí. Lo anterior es el fundamento que va a soportar el diagnóstico, porque, por ejemplo, si la empresa presenta una variación absoluta y relativa positiva en el pasivo al corto plazo, y los bancos del sistema financiero del país disminuyen en ese momento la tasa de colocación para empresas de nuestra línea, esos dos factores indican que es el momento ideal para sugerir un apalancamiento financiero con el fin de trasladar el pasivo de corto plazo a largo plazo, utilizando el recurso de crédito para cancelar la deuda próxima, quedando con una deuda con mejor tasa y a mayor periodo de maduración. En español, si vemos que por la actividad económica los bancos van a reducir las tasas de interés, ¿en qué sentido? Van a cobrar menos por el dinero que prestan y nosotros tenemos bastante recurso comprometido en pasivo circulante, es decir, pasivo de corto plazo. Cuando se conjugan esos dos elementos, tenemos el escenario ideal para refinanciar nuestra deuda y el refinanciamiento consiste en trasladar nuestra deuda de corto plazo, que es la que vence en ese año fiscal, a largo plazo. ¿Por qué? Porque utilizamos un préstamo más grande, con más carga de financiamiento, pero con mejores condiciones, menor interés, más barato a lo largo del tiempo, y eso nos permite suplir problemas de financiamiento o problemas de flujo de caja en el año fiscal y nos quedamos pagando ese compromiso dentro de cierto tiempo. Es decir, la ventaja de la deuda a largo plazo es de que el pago no es inmediato, sino que se diluye a lo largo del tiempo. Claro que hay intereses asociados, garantías y otras cuestiones por ahí, pero en ocasiones es la única forma de poder obtener un financiamiento que oxigene las finanzas de una empresa para evitar que sea consumida por problemas de liquidez. Ejemplo típico que está pasando con nuestro país, con el nivel de endeudamiento al que hemos llegado. Lo que está haciendo nuestro país es refinanciando su deuda, ¿verdad? En términos de lo que es el pago que tiene que hacer, lo que hace es que genera un tramo nuevo de títulos valores que porque venden en el mercado, aunque cada vez tienen que ir más caros obviamente por la situación en la que estamos, pero con eso recibe fondos, paga la deuda que estaba próxima a vencer
y se queda con una nueva deuda a más largo plazo, ¿ya? Entonces, eso es lo que se refiere al refinanciamiento o traslado de deuda. De igual manera, si en una auditoría anterior, producto de un análisis vertical, se hubiesen sugerido acciones para mejorar la concentración porcentual en alguna cuenta, el análisis horizontal nos permitirá verificar si la recomendación fue tenida en cuenta o no. Por ejemplo, identificamos que nuestro nivel de endeudamiento en términos de lo que son pasivos de corto plazo está en un 20%, por ejemplo. Y una observación que hizo auditoría fue de que tenemos que reducir a la mitad ese indicador de un año para otro, porque eso está comprometiendo demasiados recursos. ¿Ok? Se toma la recomendación y se empieza a trabajar en ello. Eso fue, pongamos, 2019. A 2020, yo hago una comparativa de mis pasivos de corto plazo y saco el ratio porcentual. Y si verifico que en el 2019 yo tenía 20% y en el 2020 llegué a tener un 10%, entonces sí se atendió la observación de auditoría. Pero ¿qué pasa si en el 2020 yo obtengo 20% de endeudamiento y en el 2019 20% de endeudamiento y en el 2020 tengo 25% de endeudamiento? Entonces no se atendió la observación de auditoría y eso trae consecuencias porque hay que deducir responsabilidades. ¿Ya? Entonces, esa es una ventaja del uso de este análisis porque mediante el ratio que obtengo, yo determino si alguna indicación que se dio fue cumplida o no. ¿Me explico? Y así entre otras, ¿verdad? Distintas formas de sacar utilidad al método. Para ir cerrando, el método de análisis horizontal muestra cómo cambian las cuentas de una empresa a través de un periodo y en relación a un año base. Este método permite observar la tendencia temporal de cuentas individuales de algún informe financiero, facilitando la identificación de las partidas que han tenido una evolución favorable o desfavorable. En el análisis horizontal se calcula el cambio acumulado de cada cuenta en un periodo, tomando como base el primer año del periodo, o trimestres si se usa de forma trimestral, semestres si así se quisiera hacer, etcétera, ¿verdad? Incluso hay empresas, la banca, por ejemplo, hace eso, que lo que hace es hacer un análisis comparativo mensual, ¿ya? Y compara el desempeño de todas las cuentas de los distintos rubros mes a mes. Y lo que hace es que va verificando un detalle a priori casi en tiempo real, ¿verdad? De ver cómo cerraron las cuentas 31 de enero de este año versus 28 de febrero de este año, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es algo, pero de rigor, pues, en empresas de ese tipo. Entonces, el periodo no es tan significativo en determinar si es un año o algo, no, sino que sean periodos idénticos, ¿sí? Si voy a comparar estados financieros cada 6 meses, pues cada 6 meses los debo estructurar. Si lo voy a hacer anual, igual, al cierre del año debo preparar el informe financiero. Si es mensual, al cierre de cada mes, al primer día hábil, después de cerrar el mes, debo tener listo ese informe financiero para hacer su comparativa. Para cada ítem contable, se divide el monto del año más reciente por el monto del año anterior, y se multiplica por 100 para expresar el cambio como porcentaje. Lo que dijimos, vea, para la variación relativa. Para la presente semana, la actividad que se tiene programada es una actividad grupal. ¿Y en qué consiste? En que los miembros de cada grupo se les va a asignar una empresa que cotice en la bolsa de valores. De hecho, ya todos ya compartieron el detalle de la empresa con la que se va a trabajar en el grupo de WhatsApp. Y una vez seleccionada y bajada la información financiera de esos ejercicios de año 2019 y 20, se pide que apliquen los dos métodos que hemos visto, el de porcientos integrales y el horizontal, redactando un informe que contenga los antecedentes de la empresa, análisis e interpretación con evidencia del procedimiento seguido, conclusiones y recomendaciones para la misma. ¿Ya? Es el primer acercamiento a un análisis financiero que vamos a hacer. La fecha de entrega domingo de la presente semana a la medianoche, y esta actividad tiene una ponderación del 30% de la nota del cómputo. ¿Ya? Es decir, esto vale laboratorio 1, del cómputo 2. Y eso nos queda pendiente, el laboratorio 2 y de ahí el parcial. Se comparten los siguientes recursos complementarios: análisis horizontal del balance de situación, un video, y otro que tiene que ver con el análisis horizontal de estados financieros, ¿verdad? Que también es otro video. El espacio para preguntas queda habilitado para que ustedes lo puedan
aprovechar tanto en la plataforma como en el grupo de WhatsApp. Y al no haber más información que presentarles, pues yo me quedo hasta acá. Quedamos al pendiente y cualquier cosa, pues estamos en la disposición de poder darles la orientación que ustedes requieran. No duden en ponerse en contacto por cualquier situación, por lo del informe que deben presentar y nos veremos en la próxima.